Muy buenas tardes para todas, para todos. Hoy nos congrega 16 de junio del año 2021 el protocolo académico concerniente a la sustentación pública de la tesis de investigación del estudiante Andrés Felipe Becerra González. Su tesis titulada Representaciones sociales sobre el consumo de spa en la institución educativa Santa Ana de los Caballeros de Anserma-Nuevo. Primero que todo, pues agradecer a la directora Lorena Zapata Piedradita, que acompañó en su fase final el desarrollo de este proyecto que Andrés Felipe había iniciado años atrás. De igual manera, agradecer a la profesional y magíster en Culturas y Droga, Cristina Arroyave Campo, que estuvo como jurado de esta tesis, y a la profesora Ángela María García, magíster en Educación. Sus observaciones, su acompañamiento en este proceso fue muy importante. Esto pues ayuda a que nuestros estudiantes complementen y profundicen sus puntos de vista. De igual manera, dar una cordial bienvenida pues a nuestro estudiante Andrés Felipe Becerra, pues que esta tarde hará su protocolo académico. Y finalmente, pero no por eso menos importantes, a quienes se van uniendo paulatinamente esta tarde a la sustentación, es el caso de el profesor César Enrique Moreno Baptista, profesor que hace parte del colectivo de la maestría, y veo también al profesor y maestro Jorge Ronderos Valderrama. Una cordial bienvenida a esta sustentación. Entonces, sin más preámbulos, quiero recordarle a Andrés Felipe el protocolo de esta tarde. Andrés Felipe tiene 20 minutos en donde él socializará su proceso y los resultados de investigación. Es muy importante señalar que hay que ser concretos porque los jurados ya leyeron su respectiva tesis, ¿no? Si surgen comentarios o inquietudes, pues los jurados la harán en su debido momento, y ya pues Felipe tendrá la posibilidad de complementar en esa segunda parte. Entonces, vamos con los 20 minutos de Andrés Felipe Becerra, posteriormente comentario y o pregunta del primer jurado, que en este caso está a cargo de la jurado externa, que es Cristina Arroyave. Luego viene comentario y o pregunta de la profesora jurado interno Ángela María García, y ya en un tercer momento interviene la directora Lorena Zapata Piedradita. Posteriormente, entonces, dándose las dinámicas, los jurados y la directora nos cambiamos de sala, y pues para hacer la deliberación, posteriormente volvemos para ya entonces hacer lectura de el acta final y el resultado final. Entonces, Andrés Felipe, bienvenido y te escuchamos. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a cada una de las personas que están en esta sala. Para mí es un gusto estar aquí. Bueno, muy emocionado, muy contento con este momento. Así que a continuación voy a presentar pues la sustentación. Quisiera que me contara el tiempo desde la primera diapositiva, que cada segundo es oro. Acá le doy, para compartir la pantalla, le doy aquí al lado, ¿cierto? Al lado derecho, donde aparecen como 3 iconos. Enseguida de los 3 punticos a mano izquierda dice presentar ahora. Ok. Dice presentar una ventana. Listo. Presentar una ventana. ¿Ahí están viendo, compañeros? Sí, ya está perfecto. Cargando. Sí, ya, listo.
Entonces, bueno, espero que el tiempo... Andrés, la puedes poner en presentación para que se te vea más grande. Ah, listo. ¿Qué tal si, mire, la voy a poner en presentación en este momento? Ustedes me confirman, porfa, si al cambiar de diapositiva, si lo logran ver ustedes. Lo hacen en este momento. ¿Cambia la diapositiva? No. Es que no sé cómo es el tema, ayer incluso lo ensayamos con la profe, yo creo que toca presentarlo así, porque si la pongo completa, no. A mí sí No hay ningún problema. Ok. Eso suele pasar. Sí, bueno, está bien. Listo, entonces vamos a iniciar pues formalmente. Primero que todo, pues un saludo muy especial y muchas gracias por estar aquí en este momento, las personas que nos están acompañando, a cada uno de ustedes, los evaluadores y los profesores, etc. Bueno, a continuación les voy a presentar unas generalidades respecto a mi trabajo de grado titulado Representaciones Sociales sobre el consumo de spa en la institución educativa Santa Ana de los Caballeros de Anserma Nuevo. Un análisis de carácter etnográfico que contribuye al desarrollo de una estrategia de prevención para la reducción del riesgo y mitigación del daño. Comenzamos con el planteamiento del problema, que tiene como 3 grandes momentos. Hace 9 años hice mi trabajo de grado desde la antropología simbólica sobre el consumo de cannabis y fue como un momento relevante para querer seguir investigando, pero ampliando los sujetos de estudio. Luego, mi experiencia como funcionario de la Alcaldía Municipal de Anserma Nuevo, donde trabajé casi 3 años, me permitió conocer diversas percepciones sobre el auge del consumo en el municipio, especialmente en los jóvenes estudiantes, y con ellos diversas significaciones respecto al consumo de drogas. Por eso me planteo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las representaciones sociales que se tienen dentro de la comunidad educativa sobre el consumo de spa, legales e ilegales, entre jóvenes estudiantes de la institución, con las cuales se pueda proponer una estrategia preventiva para la reducción del riesgo y mitigación del daño? En el objetivo general está analizar las representaciones sociales que se tienen dentro de la comunidad educativa del Santa Ana de los Caballeros asociadas al consumo de spa entre jóvenes estudiantes de la institución con el fin de proponer una estrategia preventiva de reducción del riesgo y mitigación del daño. Entre los objetivos específicos se destaca describir las prácticas y significados del consumo de spa por parte de estudiantes, padres de familia, docentes y egresados, lo que hemos denominado los actores educativos o la comunidad educativa. El siguiente objetivo es analizar los conocimientos diferenciados que presentan los distintos actores de la institución educativa sobre el consumo de spa. Y finalmente, proponer una estrategia de prevención para la reducción del riesgo y mitigación del daño asociadas al consumo. En el primer capítulo encontramos, digamos, un marco contextual donde hacemos una descripción general de lo que es Anserma Nuevo, un municipio en el norte del valle con aproximadamente 20.000 habitantes, el 40% vive en el área rural y su economía se basa principalmente en la agricultura. Luego, la institución educativa Santa Ana de los Caballeros, la institución educativa más grande del municipio, con aproximadamente 2.200 estudiantes, donde el trabajo se hizo en la sede principal, donde hay estudiantes de grado 6º a 11 y también en la jornada sabatina. En el marco teórico se destacan, digamos, 2 corrientes teóricas principales. Las teorías de las representaciones sociales, promovidas pues principalmente por Moscovici en el año 60, en la década de los 60, influenciado por la teoría de las representaciones de Durkheim, el interaccionismo simbólico de Mead, y con ellos, digamos que tomo como referencia una definición de muchas que hay, y es que para él es una modalidad particular de conocimiento cuya función es la elaboración de comportamientos y la comunicación entre los individuos. También abordo el estudio desde el enfoque hermenéutico de la antropología simbólica de Gers y su intencionalidad de no pretender una ciencia en busca de leyes universales, sino una ciencia en busca de interpretaciones. En este caso, a partir de un estudio inductivo en el municipio de Anserma Nuevo y en determinado contexto escolar. También se retoman aportes de la sociolingüística, de la pragmática en este caso, donde se destacan referentes de la semiología, la escuela francesa, y la semiótica, la escuela norteamericana. Y también otros conceptos desde las ciencias de la salud, como la farmacología, las neurociencias y la medicina. La metodología de investigación, pues nos basamos principalmente en el método etnográfico, en términos de Google, la instancia empírica, el ámbito donde se obtiene la información y los procedimientos para obtenerla. Y hay algo muy importante en este trabajo, y es que se trató de reconstruir en términos de lo que Pike denominó como una perspectiva EMI, desde adentro.
Por eso vemos unas categorías de análisis, o la mayoría de las categorías de análisis construidas desde los discursos mismos, donde se evidencian este componente simbólico por parte de docentes, estudiantes o padres de familia. Y se retoman algunos aspectos de la investigación, acción, participación, que como lo vemos durante el objetivo general y la pregunta de investigación, hay un componente claro de antropología aplicada, que es un poco lo que yo quería trascender o al menos contribuir con base en el primer estudio que hice, y es que finalmente las ciencias, ¿para qué? O con la intencionalidad de contribuir quizás desde ese estudio a generar unas soluciones que surgen por las problemáticas asociadas al uso y al abuso de SPA. Entonces, digamos que por eso la propuesta la propuesta de prevención sobre drogas. La metodología tiene 3 fases grandes: la fase de formulación y alistamiento, la fase del trabajo de campo como tal, la recolección de la información, donde se destaca que es un muestreo no probabilístico por oportunidad, por voluntarios y expertos en términos de Hernández Sampieri, donde se realizaron 6 talleres con grupos focales, 28 entrevistas, algunas de ellas a profundidad, y un ejercicio permanente de observación participante. También una etapa de registro y análisis de información. Ya en los resultados como tal del trabajo encontramos el capítulo 4, que es San Germán Nuevo, drogas y lenguaje, algunos aspectos conceptuales. Digamos que no es casualidad a empezar por esos conceptos básicos que finalmente son los que expresan los componentes simbólicos sobre las drogas. Y vemos que, digamos, hay una gran ambigüedad respecto a estos conceptos fundamentales, como lo dice Ferigla, el arduo problema de la terminología. Entonces vemos que para la comunidad educativa las drogas principalmente son como el símbolo de enfermedad o muerte, asociado principalmente a las sustancias ilegales. Y lo vemos en los testimonios como el de este joven, que la droga es peor que la muerte o es una dañafamilias, entre otros. Digamos que hay diversas expresiones artísticas que fueron citadas en el trabajo que hablan sobre las representaciones sociales. En este caso, una canción de Ismael Miranda, la canción se llama Caretas, una canción clásica de salsa, que habla de que la droga te gira la vida al revés, estás entregado y no ves lo bueno que hay en otras cosas. Drogas por todo y por nada y por qué, en lo negativo caer si la vida te ofrece otras cosas. Digamos que este tipo de canciones sirven como, en términos de Moscovici, como se puede generar un proceso de objetivación y anclaje. Objetivación en el sentido de que esos conceptos abstractos, digamos que son traídos a una realidad más de tipo material y más empírica, y se relaciona con conceptos de la vida cotidiana. Por ejemplo, te gira la vida al revés, te cambia de rumbo, o te lleva a ese callejón sin salida, como también dice la canción. Y de anclaje en cómo se adaptan nuevas estructuras cognitivas de pensamiento a las que ya el sujeto tenía hasta el momento de conocer canciones como esta. Vemos que dentro de los mismos actores educativos hay ciertas críticas al concepto de droga, ya que para muchos las drogas legales pueden ser más perjudiciales que las drogas ilegales. Entonces vemos que el debate en sí no es de salud pública, sino que puede obedecer a otros intereses, como los económicos. Por eso aquí, retomando a Julián Cano, quien cita a Luis Carlos Restrepo, decimos que la droga funciona más como estereotipo que como concepto. Otro concepto que es sinónimo de drogas, sustancias psicoactivas. En este caso, una acudiente es algo que lleva a la locura, que desequilibra a las personas. Es finalmente como un sinónimo del mal. Entonces, digamos que allí es importante como entender lo del concepto, ¿no? Que en términos de Ferigla, de Karina Malpica, son las sustancias que inciden en el sistema nervioso central, compuesto por cerebro y médula espinal, que son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones. Y el concepto de adicción, pues que es como esa representación máxima del peligro de la droga, ese estadio indeseado que lleva a que se generen estas campañas de no a las drogas, cero drogas, etc. Aunque la comunidad es consciente de que los vicios también van más allá de las drogas y se pueden dar adicciones al juego, al sexo o a otras cosas que pueden hacer mucho daño en exceso. En el capítulo 5 vemos los usos y significados alrededor del consumo de drogas y el ambiente escolar. Tratamos de partir de cómo se origina el consumo. Para ello nos retiramos un poco del contexto escolar específico y hablamos más de lo que sucede en el municipio. Y vemos que, como lo afirma el profe Ronderos, que en términos de los territorios y la territorialidad de las drogas, es muy importante tener en cuenta el carácter de legitimidad, tradicionalidad e ilegal de la droga. Por ejemplo, en este caso, el consumo de una sustancia tradicional, como lo es el alcohol, pues se da principalmente en ambientes familiares.
Y como decía un joven, el trago es más pasable que el vicio, ¿cierto? Que me vean tomando trago es mucho más pasable que el vicio. Por ello, digamos, en redes sociales comúnmente la gente publica fotos tomando licor con sus amigos, como lo vemos aquí, o un chico tomando 2 tragos de 2 bebidas distintas al mismo tiempo. Lo cual el vicio, pues en este caso se refería a la marihuana y a otras sustancias. En ese sentido, podemos retomar a Robert Farr hablando de las representaciones sociales, que para él cumplen 2 funciones. Una, establecer un orden que permite a los jóvenes, a las personas, orientarse en un mundo material, pero a su vez posibilitar la comunicación entre los miembros. Digamos, esta comunicación que se gesta, entre otras cosas, al publicar una foto como la que vimos. También analizamos el tema del consumo del cigarrillo, se fuma aún sabiendo el daño que hace y a pesar de las políticas que se han establecido en la ley 1335 de la denominada política antitabaco. La marihuana, la droga ilegal más consumida en el mundo, en Colombia y quizás en Anserma-Nuevo. Es como el símbolo de la puerta de entrada al callejón sin salida, al oscuro y peligroso mundo de las drogas. Tanto para la sustancia como para sus consumidores, en términos de Goffman, hay un estigma, unos atributos negativos, un descrédito que afirma que las personas que lo consumen o son malas personas o son personas sin propósitos, perezosos, sin capacidades cognitivas, entre otras. Cuando los chicos se inician en el consumo, surge una manera de ver el mundo de forma distinta, y surgen categorías como yo la probé y no es tan cierto lo que nos han enseñado, lo que he denominado una especie de ruptura ideológica, como a partir de la vivencia surgen nuevas representaciones sociales respecto a su experiencia, y cómo se da en términos de Luis Carlos Restrepo un mutuo reforzamiento entre los efectos neurofisiológicos y valores culturales como la relajación, como el bienestar, como la tranquilidad, como no a la agresión. En términos de Mora, vemos que hay unas 3 condiciones de emergencia de las representaciones sociales, que es la dispersión de la información, la focalización y la presión a la inferencia. Esto lo podemos ver en casos como de los jóvenes que se inician en el consumo de cannabis y empiezan a distanciarse y a experimentar sensaciones de injusticia respecto al trato que reciben. El común denominador entre estos 3 factores sería la disparidad de posiciones frente a un objeto significativo en términos sociales y recuperado de un contexto dinámico, cambiante y conflictivo, en términos de Mora. Vemos actividades recreativas en torno al uso de cannabis que están descritas en el trabajo. También, no solo por el consumo de cannabis, sino de otras sustancias psicoactivas, vemos que funcionan claramente como dispositivos de socialización, ya que permiten el intercambio de experiencias, de saberes en torno a un café o a unas cervezas o a drogas ilegales como la marihuana. Y también las microculturas de los psicoactivos, ya que para Restrepo se generan una serie de identidades, de valores, de códigos comunicativos que van más allá de reunirse en un parche a fumar o a tomar trago. Lo que en términos de Arturo Laguado es la subcultura de las drogas. Digamos que existen 2 corrientes allí enfrentadas respecto a la cannabis y es la sensación de la creciente aceptación, un poco lo que está pasando en el mundo. La marihuana es legal en varios estados. Consumen, pero son buenas personas, como la afirma un acudiente. Pero también siguen persistentes representaciones como consume y no pasa nada, se preguntó un profesor. Eso es patético. Y otra chica dice, los sinvergüenza porque fuman marihuana en la esquina de su barrio. Otro elemento recurrente al hablar de por qué se origina el consumo de drogas es el concepto de moda. ¿Por qué se consume drogas? Por moda, por lo general dicen los muchachos. Esto nos permite citar incluso al profesor Ronderos, que ha trabajado este tema, y al filósofo y sociólogo René Girard. Y es que en términos de los mimetismos culturales, el deseo es mimético, lo que quiere decir imitación. Entonces el sujeto desea el objeto poseído, deseado por aquel que tomó como modelo. Y a veces no necesariamente lo que se desea principalmente es el cigarrillo o el trago de marihuana, ¿cierto? Sino es la sensación de bienestar, de estar a la altura, de ser deseado por las chicas por ser el que más fuma, por ser la persona que tiene un estatus dentro de esos grupos sociales donde se consume drogas, lo cual le puede facilitar placer y otro tipo de actividades. Acá tenemos un testimonio muy diciente de una chica que ella, cuando estaba en el grupo social, ella quería ser reconocida como la más fumona, como la que fumaba más. Es bien interesante en términos de cómo las personas la concebían a ella, y lo que ella quería reflejar ante los demás. O aparecen otro tipo de sustancias, como las denominadas nuevas sustancias psicoactivas, que de acuerdo a la investigación no son tan recurrentes en Anserma-Nuevo, pero sí se consumen, como es el popper, el 2CB y el LSD, principalmente en fiestas electrónicas. Ya pasando a las drogas y el colegio, el ambiente escolar y los jóvenes consumidores,
vemos que hay como dos representaciones que se enfrentan. La de los jóvenes consumidores de drogas son problemáticos, como la afirmaba una docente, por el bajo rendimiento académico y por los problemas de convivencia. Pero a su vez, esto es, digamos, evidenciado desde el discurso principalmente de docentes y padres de familia. Pero a su vez aparecen otras categorías como son consumidores, pero buenos estudiantes, reconocidos principalmente por estudiantes que no necesariamente son consumidores y por docentes mismos. Hay unos relatos muy interesantes sobre eso y cómo jóvenes se destacan en términos académicos y son reconocidos consumidores de ciertas sustancias. Perdón, Andrés Felipe. Sí, 5 minutos, te quedan 5 minutos. Bueno, listo. Bueno, digamos que vemos conceptos de como el aprendizaje significativo, la drogofilia con la autocontención, y cómo no se puede hablar en términos de las representaciones sociales de determinismos sociales, sino que las personas tienen la capacidad de producir, de comunicar y constantemente representaciones sociales de acuerdo a sus experiencias. Vemos que se encuentran estas dos tendencias, ¿no? Lo que nos lleva a un poco a recordar la definición de cultura de Gertz, en términos de que no se le puede atribuir de manera causal acontecimientos sociales o modos de conducta, sino describir en términos densos. Vemos un elemento muy importante que es el consumo de drogas, salud y enfermedad. Los usos medicinales de las SPA. Parece que no existieran usos medicinales porque todo lo que implica drogas es enfermedad, pero evidentemente muchas personas usan las drogas con un fin medicinal, como tomarse unos tragos después de trabajar toda la semana siendo docente y compartir con los amigos, divertirse, descansar un poco de esa presión de la semana, del trabajo, de lo que Chulhan ha denominado la sociedad del cansancio. Y en términos de Elías, las actividades recreativas es muy importante verlas como la otra cara de la moneda de la represión de las emociones, de la coerción de las expresiones no racionales, digámoslo así, propias del trabajo y demás. Usos medicinales de la cannabis, comúnmente conocidos, incluso acá en Colombia desde el 2017 es legal usar marihuana con fines medicinales. Vemos que hay una transición, no todo el mundo lo sabe controlar. Testimonios claros de cómo se han generado enfermedades por el consumo de drogas, lo que Karina Malpica denomina de qué depende, acaba la pregunta de Malpica, ¿de qué depende el hecho de los psicoactivos actúen como remedio, como veneno? Hay 4 elementos importantes, ¿cierto? El grado de pureza, la dosis y las formas de uso, la accesibilidad y las pautas culturales y el estado emocional, mental y espiritual del usuario. Es importante tenerlo en cuenta. Allí vemos unos testimonios de una señora, por ejemplo, de cómo ella tomaba trago ocasionalmente y luego por una serie de problemas empezó a consumirlo recurrentemente. Y cómo el trago se le convirtió allá en un vicio que le trajo demasiados problemas cercanos al alcoholismo. Entonces, si analizamos el trago es más pasable que el vicio, como lo decía el joven, y el significado que cobra en esta instancia, lo podemos analizar a través de su SIR, y es que el signo lingüístico presenta una variabilidad. En este caso, el trago sí se transforma en un vicio en el discurso de la señora. La adicción a las drogas, a las pesadillas, la pesadilla, vemos unos testimonios allí, digamos, bastante fuertes de cómo se han generado una serie de problemáticas notables por el consumo de drogas. Y cómo personas que para ellos puede ser beneficioso, bueno, saludable fumar marihuana en determinado momento, a esa misma persona se le puede convertir en un problema. Entonces vemos en términos de Alvarado que las representaciones sociales son construcciones sociales en proceso, permanentemente cambiantes, de acuerdo al sujeto. Y cómo esto se relaciona con el concepto de Peirce, de semiosis, que es un proceso infinito de la manera en cómo hacemos sentido, cómo significamos. Finalmente, en el capítulo 6 hay una caracterización de los procesos de prevención llevados a cabo en el colegio, donde surgen categorías especialmente de los docentes. En prevención no basta con la buena intención, nos quedamos cortos, haciendo una crítica, ya que existe un exceso de responsabilidades delegadas a la escuela, a los docentes, una falta de voluntad política por ciertas instancias municipales que no tienen la continuidad, a veces solamente hacen unas actividades aisladas, la falta de formación de los docentes para ellos, la falta de participación por parte de las familias. También vemos en términos de los talleres de prevención que se basan principalmente en la reducción del riesgo, excluyendo el tema de mitigación del daño, y por eso aparecen conceptos como necesitamos ayuda, comprensión, alguien que nos escuche, no que nos critique. Esto es de una chica consumidora estudiante del colegio. En términos de la estrategia de prevención que se propone, se hace unas consideraciones sobre los lineamientos que propone el Ministerio de Salud y Protección Social sobre las zonas de orientación escolar, que son definidas como espacios relacionales y a veces físicos, donde se establecen servicios y acciones de acogida, escucha activa, acompañamiento, atención, asistencias, terapias, con la finalidad de reducir la exclusión social y la deserción escolar relacionada con el problema del consumo de drogas.
Para ello es necesario establecer unas redes, las redes subjetivas, las redes de líderes de opinión formales e informales, operativas o de recursos comunitarios, que si bien el proyecto se da al interior de la institución educativa, debe estar articulado con un proceso en términos interdisciplinares e intersectoriales. Los retos de la mitigación del daño, los retos de la SOE, principalmente la mitigación del daño, generar procesos de inclusión, aprender a escuchar al consumidor es un elemento muy importante. De acuerdo al estudio que se ha realizado, se sugieren unos temas, pues justamente que empecemos a discutir sobre los conceptos básicos en cultura y drogas, sobre historia de las drogas, sobre bioética y consumo de drogas, derechos humanos y competencias ciudadanas, sobre la metodología que se sugiere que es la IAP, entre otros. Obviamente este trabajo se debe realizar principalmente desde la institución educativa y es un insumo fundamental para ello, pero no se encuentra acabado porque debe surgir principalmente allí. Se establece como una sugerencia de la profe, una sugerencia muy valiosa, una matriz LOFA, donde se proponen o donde se expresan una serie de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para la posible implementación. En términos de las conclusiones, vemos que existe lo que el profe Ferigla denomina el arduo problema de la terminología respecto a los conceptos, prejuicios de tipo moral, los estereotipos, que son muy propios de las representaciones sociales que hablan de un conocimiento más del sentido común, no especializado ni científico. Respecto a las drogas recreativas, orígenes y prácticas asociadas al consumo, vemos unos orígenes netamente sociales, culturales, como le decía Jonathan Ott, no hay drogas sin culturas, no hay cultura sin drogas. Vemos unos usos principalmente recreativos en Anserma-Nuevo, las drogas como dispositivo de socialización en términos de Restrepo, el estigma hacia las drogas y el consumidor, principalmente la marihuana y otras ilegales, y las drogas y el deseo mimético en términos de analizar la moda. Respecto a los usos de las drogas en el ambiente escolar, vemos dos representaciones que se enfrentan, ¿cierto? Aquellas asociadas a los efectos negativos de las SPA, pero a otra todo lo contrario, que habla de ciertos estudiantes que cumplen con el prototipo de ser buenos estudiantes siendo consumidores. Y en salud y enfermedad vemos la dicotomía propia entre la salud y la enfermedad que puede ser posible por los efectos de determinadas sustancias, lo cual invita a analizar casos específicos y sobre todo las condiciones biológicas, psicológicas y sociales del usuario. Y en términos de la prevención, vemos que hay unos esfuerzos porque se han dado unos factores de protección en la institución educativa, como el semillero de danzas, que es muy importante, el semillero de arte, de danzas, perdón, el semillero de deporte, y algunas actividades, un proyecto que se llamó Familias Fuertes, año 2017-2018, y también esfuerzos de docentes con algunos proyectos de aula. Hay unas ausencias que las acabo de describir, pero también las posibilidades en términos de la articulación con las políticas públicas, municipales, departamentales, que hacen un llamado a la necesaria implementación de estas estrategias. A manera de recomendaciones, es necesario divulgar este estudio con la comunidad académica, generar quizás espacios de debate fundamentales para refutar o validar lo que aquí se ha descrito, que se realicen otras investigaciones, sobre todo cuantitativas, sobre los factores de protección y factores de riesgo, me parece muy importante, implementar las zonas de orientación escolar. Bueno, hasta ahí llegué y esa es la bibliografía, pues en términos muy generales porque el tiempo es muy reducido. Bueno, gracias Andrés Felipe por tu presentación y bueno, vamos entonces ahorita ya a pasar como al segundo momento de este protocolo académico y vamos entonces a escuchar comentario o pregunta de la jurado externa de Cristina Arroyave Ocampo. Entonces te escuchamos, Cristina. De nuevo, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos entonces a iniciar. Andrés, pues, darle un reconocimiento porque realmente hacer un proceso de investigación es complejo, ¿sí? Y demanda de muchas cosas, pero qué bueno que hayas logrado y que ahora estés acá presentando tu sustentación y bueno, felicitarte también por eso. Tengo como varias cositas puntuales. Uno, voy a empezar como con comentarios y te hago como un par de preguntitas que me gustaría como que nos resolvieras. Bueno, lo primero es que me pareció muy pertinente y muy diferente cómo combinas desde tu discurso y los discursos desde la música, esas expresiones y eso que nos hace tan cercanos a los jóvenes y a la población que estabas, pues con la población que estabas haciendo la investigación.
Entonces creo que es muy pertinente y le da un matiz muy diferente a la tesis. A mí me gustó mucho esa parte de la música, me parece que le da un matiz muy diferente al tema de la tesis. Ese anclaje que haces. Se ve que hiciste un trabajo muy juicioso con el tema de los testimonios, de recolección de información, del análisis de la información. Realmente me conecté mucho con esos testimonios. Desde la parte etnográfica sentí que realmente hiciste un proceso desde la metodología que daba respuesta a lo que habías planteado, pero sí me generó mucha cuestión el tema de la investigación y acción participativa. Eso sí me generó como mucho cuestionamiento allí, porque si bien haces desde la metodología y la propuesta etnográfica que haces se ve muy reflejada, pues el tema de la IAP, yo entiendo que tenías esa intención de generar esa propuesta, pero lo veo, no lo veo más en la propuesta, pero no en la acción como tal. Entonces sí me gustaría que nos ampliaras un poco más ese tema de cómo entendiste y cómo viste desde la metodología la investigación y acción participativa, por qué te incursionaste como por ese camino dentro de las acciones, porque yo lo veía como muy en dos ejes. Entonces lo veía uno por el eje investigativo y otro por el eje de intervención, pero el eje de intervención como que me hacía todo el tiempo mucho ruido porque realmente no se aterrizaba. Entonces me gustaría como que nos ampliaras un poco más eso. Me pareció muy importante el tema de las representaciones sociales, de los dispositivos de mediación. Yo soy una convencida realmente y en todo lo que nosotros logramos investigar y analizar cómo las drogas se convierten en esos dispositivos de mediación y cómo lo podemos entonces entender desde las diferentes prácticas de los jóvenes y desde los diferentes discursos que ellos van manejando, pero también cómo los padres de familia y los profesores de alguna manera empiezan a entender esas posiciones contrarias, ¿sí? Esas posiciones contrarias que siempre hemos tenido desde las posiciones de las drogas y cómo realmente nosotros empezamos a significarlas y a resignificarlas en lo que nosotros vamos construyendo también como investigadores. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Y también cómo se van cambiando a partir de las vivencias, ¿sí? De las vivencias que los chicos representan y manifiestan desde sus discursos, cómo van representando y cómo realmente le van dando un sentido y un significado al tema de las drogas. Entonces creo que partiendo desde allí me generó esta tesis, ¿sí? Un aporte muy, muy valioso a lo que nosotros hacemos, pero siempre me hizo mucho ruido lo de la IAP, lo de la intervención, lo de la propuesta de intervención, además porque esperaba que fuera algo como más concreto. O sea, yo siempre leí cuando llegué al final, yo dije, no, aquí va a estar la propuesta muy concreta, lo que nos va a mostrar, lo que está haciendo o lo que se hizo dentro de la institución educativa, pero realmente veo que planteaste algo de las OES desde el Ministerio de Educación, entonces sí me generó como algo de ruido ahí. Entonces me gustaría que nos ampliaras un poco más el tema de la IAP, cómo la abordaste, ¿sí? Cómo lo viste desde allí, y que nos cuentes también eso novedoso de la investigación que tú realizaste. Entonces esas son como las precisiones que quiero hacer ahí. Ok, Cris, muchas gracias. Para mí son muy valiosas sus observaciones, incluso en las que hizo la otra vez, que fueron para precisar el documento. Digamos que la IAP se puede analizar desde diferentes, digamos como diferentes instancias y diferentes tipos y niveles de investigación, de acción y participación. Cuando yo lo propongo desde un principio, la idea, y como lo nombré ahora, yo soy consciente que utilizaba referentes metodológicos, pero es como una combinación entre la etnografía principalmente y algunas apuestas del IAP. En ese sentido, hay una investigación clara donde los participantes, los tradicionalmente denominados informantes, digamos, participaron, y donde algunos de ellos, con los cuales pude, digamos, hacer un ejercicio más detallado, de alguna manera suministraban una información y siempre estuvieron muy interesados digamos, en participar más allá como investigadores, que pienso que es algo que se debe implementar ahora. Yo en los objetivos digo proponer una estrategia de prevención, ¿cierto? Y cuando digo proponer, necesariamente
digamos que yo veo esto como una primera etapa, un primer momento, donde hay unos insumos fundamentales, que es la investigación, toda la parte analítica de la investigación, donde se analizan los lineamientos del ministerio, porque en general, a mi manera de ver, es una buena propuesta, pero donde se analizan y donde se sugieren con base en conocimientos contextualizados que obedecen a las realidades culturales de la institución. Entonces, ahora lo que seguiría es otro paso, porque digamos que esto no funciona tan fácil como por encargo, en el sentido de que son las instituciones educativas, los directivos, los encargados de implementar la propuesta. Ahora, acá hay un insumo muy importante, que es como la primera fase, digámoslo así, casi que de formulación, porque en general ya estaría casi lista, más allá de que es necesario sugerir o precisar otros elementos importantes, pero que pensémoslo como en un primer gran momento, que incluso los proyectos de IAP, que incluso terminan con acciones políticas de transformaciones comunitarias, tienen diversos momentos, ¿sí? Incluso de procesos de transformación política y demás. Ese es digamos que es una etapa requerida y que puede surgir en términos de varias direcciones, ¿no? Del necesario empoderamiento por parte de la gente, de gestiones administrativas, que en el caso mío como investigador estoy dispuesto y a partir de mañana voy a empezar con las gestiones políticas y demás para que esto se pueda materializar, que digamos sería un gran principio de la acción, ¿cierto? De la investigación, acción, participación. Entonces, nunca fue mi pretensión partir o que se iba a hacer todo en el trabajo, porque incluso ya nos desbordaba, ya el solo hecho de investigar y proponer una estrategia ya era algo muy grande, pero sí la intención es continuar con esto y hacer muchas cuestiones respecto a ello. Por ejemplo, tocar las puertas como ciudadano del Consejo Municipal de Juventud y socializarles el trabajo, entre otras cosas. Perdón, de la plataforma de juventud, porque el consejo se va a elegir ahorita en noviembre, entre otras gestiones administrativas. Y respecto al tema de la forma de narrar y demás, siempre he sido convencido de que los discursos teóricos son muy importantes, pero también las canciones, el arte, las obras de arte comunican, ¿no? En términos de Beatriz Acevedo. Y que allí podemos encontrar una serie de significados muy importantes respecto a temas de interés, en este caso la prevención sobre drogas. Y cómo esas canciones, como Huele Pega, por ejemplo, Sandy Papo, 1998, pues finalmente habla sobre ello, ¿no? Y puede sensibilizar más que el discurso hasta de un mismo teórico o gran académico. Entonces, y de fondo también pienso que esto va en esa dirección, y es la necesaria como polifonía del trabajo, como tratar de, si bien el investigador sigue siendo la autoridad etnográfica, como procurar de que existan o que participen diversos discursos dentro del trabajo, que lo vemos en la estrategia de prevención, con testimonios muy valiosos. O sea, era como que la docente iba dando su testimonio y yo decía, esto es muy interesante. Y así se fue construyendo el trabajo, no solamente con los docentes, sino con padres de familia y con estudiantes. Gracias, Felipe. Bueno, ahorita entonces vamos a continuar con la segunda jurado interna, profesora Ángela María García. Bueno, no, muy buenas tardes para todos y todas las personas que están aquí presentes. Me encanta pues estar aquí rodeada de tan selecto grupo. Pues Andrés Felipe, pues quisiera contarte que disfruté mucho leyendo, digamos, tu tesis, pues aportas unas reflexiones muy interesantes, unas pistas
digamos, como para las personas que estamos interesadas en este tema. De manera puntual, también quisiera hacerte pues algunos comentarios. Algunos de ellos se encuentran con los que dice la profesora Cristina. Algunos de ellos tú ya los leíste, pero quiero pues como darlos a conocer también a nivel general a quienes nos acompañan el día de hoy, pues y hacerte dos preguntas principalmente. Entonces, bueno, no, yo quisiera reconocer que digamos que esta investigación, digamos que tiene un valor muy grande cuando nos presenta, ¿cierto?, unos relatos dominantes, pero a la vez los relatos alternativos. Esos otros relatos alternativos que nos permiten ver esa otra cara de la moneda, como tú dices, en relación a esas representaciones de las drogas, y cómo pues con esta tesis pues nos permite mirar cómo, aparte de esos estigmas sociales y de ver las drogas como algo negativo, pues podemos ver aquellos que la ven de forma creativa, les sirve para la convivencia, para su bienestar, para la sanidad, y digamos que eso es supremamente valioso para que nos ayuda a reflexionar a quienes nos acercamos, digamos, a esta discusión. También se encuentra con lo que dice la jurada Cristina, ese valor de poder conjugar el saber científico y el saber popular, como tú de manera creativa tomas esas mismas palabras, ese juego de lenguaje de los actores sociales, y con ellos construyes también teoría, dándoles también a ellos como la importancia de esa voz, lo más fiel a como ellos la han dicho, y haciéndole pues como un análisis de lo que eso significa, digamos, para ese estudio. Me parece supremamente valioso. Unido a eso también la forma hábil en que manejas y vas incluyendo las fotografías, vas incluyendo las narrativas, vas incluyendo las canciones, vas incluyendo, creo que por allí había también poesía. Me parece pues que tiene un valor muy enriquecedor para quien nos interesamos en el tema, pero para quien lo lee también es muy enriquecedor, muy amigable, muy interesante para poderla también leer y aprender, digamos, de este lenguaje popular conjugado con el lenguaje científico. También pues reconocí que, digamos, que este tipo de investigación es una investigación que es de utilidad para poblaciones que tienen unas características similares. Hablemos en este caso de instituciones educativas donde preocupa bastante el consumo de drogas en jóvenes, que incluso antes de disminuir, los estudios muestran que está aumentando el consumo en edad escolar. Desde quinto de primaria incluso estamos encontrando el consumo, y cómo, digamos, esto nos ayuda pues a reflexionar también sobre esa responsabilidad que nosotros tenemos frente a este tipo de comunidades y poblaciones, y cómo colegios o instituciones educativas en situaciones similares podrían como inspirarse en este tipo de estudio y podrían de allí generar otros interrogantes, preguntas o también motivaciones para ellos acercarse a esta realidad social y también poder llevar a cabo propuestas de acción. Bueno, por otro lado, pues también quiero reconocer la propuesta pues de zonas de orientación escolar. Si bien es cierto, esto está en la normativa, uno habla con muchos profesores y en muchos colegios y de pronto la han escuchado nombrar, muchos colegios no la han implementado todavía, posiblemente tengan la voluntad, pero desconocen toda la normativa, cómo se maneja, cómo se implementa. Pueden tener la voluntad, pero las responsabilidades que tienen laborales a veces no les permite dedicarse a este asunto. También por el prejuicio, el tabú o el temor que pueda tener trabajar este tema. Entonces, las zonas de orientación escolar, pues definitivamente sí necesitan de un apoyo y un grupo interdisciplinario para llevarlo a cabo, porque las instituciones se encuentran como con mucha necesidad de que se acompañe en este sentido, pues como por todos estos aspectos que acabo de decir. Entonces, digamos que al leer esta investigación, yo digo, uy, qué interesante. Para muchas personas de las ciencias sociales necesitamos, ¿cierto?, seguir reflexionando sobre este asunto y poder mirar esas otras alternativas que pueden existir con los jóvenes para poder dialogar, poder reflexionar e impactar pues sus prácticas en la vida cotidiana pues en relación a las drogas.
Bueno, pues y me encuentro, digamos, con el comentario de Cristina cuando habla de la IAP, pues que incluso yo también lo puse en mis comentarios, esperaba un poco más de profundidad, como por ejemplo, ¿qué más dijeron los padres de familia? Que aunque en lo anterior es obvio que en todas las narraciones se encuentra qué piensan de las drogas, cómo lo viven, cuáles son las prácticas, pero en sí, haberlos escuchado a ellos, que me imagino que claro, se hizo, pero profundizar en cómo se imaginaban ellos una propuesta, una apuesta que pudiera enriquecer la SOE, porque la SOE tiene unos lineamientos, pero esos lineamientos uno les puede dar su sello, ¿cierto? Diferenciarlo con relación a otras propuestas anexas que puedan surgir allí y darle como sí, como esa propia identidad, de acuerdo a lo que dijeron los padres del colegio, pues entonces me encuentro también con Cristina en un poco haber profundizado en ello. Bueno, y quisiera hacerte dos preguntas. Uno, pues, ¿cuáles son los retos que tú ves? Finalmente, ¿cómo puedes resumirnos esos retos para las ciencias sociales en este tema de mitigación y reducción del daño en instituciones educativas? Y la otra pregunta, pues, sería, pues, las investigaciones también tienen su utilidad social, su responsabilidad social. De alguna manera, ¿tú cómo crees que te impactó esta investigación a ti como profesional, como académico, pero también a los actores sociales con los cuales tú interactuaste? Si crees que allí pudo haber algún impacto, porque de todas maneras, cuando nosotros como profesionales, cuando interactuamos con ciertos contextos, ciertas realidades y ciertos actores, estamos impactando algo porque ya entramos allí a ser parte pues como de esa realidad de una u otra manera. Entonces son como esas dos preguntas, espero pues haber sido clara y bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, profe. Digamos que aunque quizás en la implementación o en la sugerencia de la estrategia de prevención no se cite textualmente un testimonio de algún acudiente en este caso, siento que no solo los acudientes, sino los otros actores educativos me daban como razones, armas para escribir. Entonces, por ejemplo, varios testimonios que los padres, a pesar de ciertos prejuicios de considerar a los jóvenes como esas manzanas podridas que contagian a los demás, pues eran conscientes de la necesidad de escuchar a los jóvenes consumidores. Al menos escucharlo, decía una señora que tengo el nombre acá, pero no lo digo para temas de identidad. Entonces, digamos que fue como una síntesis lo que proponía, que incluye como los diversos discursos de los actores educativos, tanto directivos docentes como estudiantes y padres de familia. O sea, todos coinciden en la necesidad de prevenir, en escuchar a los jóvenes. Ahora, tenemos que prepararnos para saber cómo lo hacemos, que es, digamos, otra pregunta, que es uno de los retos que viene a continuación, que es un poco lo que usted planteaba ahorita, profe. Y digamos que aquí son varios, ¿no? Porque incluso dentro de los lineamientos de la SOE habla de la necesidad de dejar a un lado, de eliminar esa serie de representaciones sociales tradicionales sobre las drogas. Por ejemplo, que excluyen al consumidor. Eso es un gran reto. Eso es un gran reto. Incluso Cris me hacía una observación sobre una imagen que tenía y parece algo tan simple, pero como aprender a escuchar, ¿no? Muchas veces no escuchamos solo no para aprender o para atender, sino para responder. Y eso ya implica una serie de competencias, de capacidades de las personas encargadas de coordinar el proceso, talleristas, educadores. En este caso, ¿cierto? La formulación de una serie de contenidos didácticos, amenos, puntuales, pero también, digamos, que se genere un espacio que incentive la confianza, la participación. Eso es posible, profe. Eso es posible. Yo lo he vivido en experiencias más pequeñas, pero por ejemplo, en el trabajo de campo, que fue algo que también empiezo a responder la pregunta que me impactó, es como a veces se dan ciertas circunstancias en el campo que permite uno conocer testimonios que normalmente la gente no manifiesta, como recuerde que finalmente estamos hablando de un tema que sigue siendo tabú, y no sé, se dieron unas dinámicas muy especiales de que pudimos conocer unas representaciones sociales de unos jóvenes, sobre todo los consumidores,
que normalmente pues no quieren hablar sobre esos temas. Entonces allí, para la implementación de la SOE vemos que es fundamental hacer una gestión administrativa. Incluso el rector del colegio, a quien le agradezco inmensamente, siempre muy participativo en el trabajo cuando lo necesitaba, con muchas cuestiones, digamos, muy atento para la investigación. No sé si él está acá en esta sala, no veo los invitados, pero ya lo hablamos hoy, la idea es socializar a la comunidad educativa. Y a partir de mañana vamos a hacer unas cartas a la administración municipal, a la gobernación del Valle del Cauca, para socializar esta iniciativa en términos de la articulación con los planes de desarrollo municipales, departamentales, para hacer la gestión, digamos, política ante este tema, ¿cierto? No política ligada a ningún partido, sino en términos de acciones que puedan contribuir. Y digamos que me impactó mucho como ese testimonio, sobre todo de una chica que un día en un taller que estaba con ellas haciendo un grupo focal, ella se paró y delante de todo el mundo dijo que ella fumaba marihuana, lo cual pues a mí incluso me impactó, porque pues decirlo así públicamente, y ese rollo fue a dar hasta la coordinación, y eso le trajo muchos problemas a ella. Y en el fondo, cuando la escuchaba decir que lo que necesitamos es que nos escuchen y no que nos critiquen, en medio de lágrimas, ella contándome ese testimonio, se da cuenta uno que detrás de ese testimonio hay un ser humano, ¿cierto? Hay una persona con sentimientos, con emociones, que requiere en este caso ser escuchado, ¿cierto? Y por qué no, desde unas políticas públicas, contribuir a que se mitiguen daños quizás asociados al consumo de drogas y de esta manera hasta poderle cambiar la vida a una persona que puede terminar en problemática, ¿cierto? O contribuir. Entonces, sí, digamos que me impactó en ese sentido y sobre todo como, aunque Cristina ahorita hacía mención de eso y yo soy consciente de esto, digamos, el trabajo que se viene de ahora en adelante es muy importante porque es probable que yo me gradúe pronto, ¿cierto? Y el título, listo, muy bien, pues yo necesito el título y lo quiero y lo anhelo, pero desde un principio al formular la pregunta de investigación, el objetivo, yo era consciente de eso, que era algo grande, que eran como dos momentos en uno, pero yo quería al menos contribuir desde mi quehacer académico con presentar una propuesta de estas, como la academia, es probable que la tesis se quede en la biblioteca de la universidad o acá guardada en el computador, y más que porque soy convencido de que sobre las drogas tenemos que trabajar mucho desde el conocimiento, y resalto lo que se ha realizado en términos de la línea de investigación de cultura de droga durante tantos años. Entonces, esos son como uno de los retos, como que es necesario como seguir gestionando este tipo de trabajos y que esto es como un primer gran momento que debemos continuar trabajando sobre ello. Gracias, Andrés Felipe. Bueno, finalmente entonces vamos a escuchar a la directora de trabajo de grado, Lorena Zapata Piedrahita. Bueno, muy buenas tardes para todos. Andrés, pues felicitaciones. Este es un paso supremamente importante en tu vida personal y profesional. A continuación quiero dar mi concepto sobre el ejercicio académico que acaba de presentar Andrés. Esta investigación deja entrever desde sus análisis sociales la posición política de legitimaciones creadas desde el contexto educativo, Institución Educativa Santa Ana de los Caballeros de Anserma. El lector reconoce que en una esquina se ubica el prohibicionismo y en la otra la legalización, no solo como un modelo abstracto. Justo en el medio se encuentra la regulación y la reducción del daño que la presente tesis resalta en su último capítulo, como un consolidado de las experiencias y cosmovisiones de los jóvenes que apunta a la construcción de estrategias que proponen soluciones a situaciones prioritarias en la ciudadanía, como es el consumo problemático de drogas. Sin lugar a dudas, es una tesis que abre el camino frente a la posición de una participación política sin estigmas. Las políticas públicas de drogas no deben implementarse desde perspectivas cerradas, generalizadas para todas las edades. Este análisis del contexto abre las puertas para ampliar el discurso y las disposiciones en términos de prevención, promoción de la salud mental. La maestría en Culturas y Droga
trasciende su misión de formar estudiantes en investigación en fenómenos sociales asociados al consumo de psicoactivas y le apuesta a una perspectiva de trabajo dinámico y crítico, comprendiendo el fenómeno de consumo de drogas en jóvenes como criterio de articulación para una planeación de estrategias de la política pública de drogas del país. En general es un poco lo que quiero comentar, ya que es una tesis que le apunta principalmente a una participación puntual y es conocer cómo está pensando el usador de drogas, el consumidor de drogas, su problemática, y si finalmente la política de drogas pues está generando esa discusión, ¿cierto? Si realmente va como en esa línea, o si son dos cosas diferentes, es decir, ¿quiénes son las personas que están formulando las políticas públicas del país? Personas que están, digamos, pensadas y creando una política desde los estigmas, o realmente se toman el trabajo y el tiempo para leer el problema a partir de desde esto, ¿sí? Entonces es un interrogante grande, es una apuesta que Andrés nos está presentando en este momento y creo que de aquí en adelante sigue un trabajo profesional muy profundo, pues para todos nosotros, especialmente pues para la maestría, y Andrés en este momento nos abre las puertas para nosotros hacer investigación también en esa línea. Muchísimas gracias a ustedes y Andrés también muchas gracias. Gracias, profesora Lorena. Bueno, llegamos entonces a la tercera y última parte de este ritual de sustentación y entonces vamos a operar de la siguiente manera. A los WhatsApp de las dos jurados y de la directora ha llegado un nuevo vínculo por Meet. Nos vamos a encontrar por ese vínculo por Meet para deliberar entonces finalmente el resultado. Los demás pues, asistentes especiales, invitados, se pueden quedar acá sin ningún problema y ya vamos a retornar. Le sugiero a los jurados y a la directora apagar la cámara por esta plataforma para que entonces se puedan trasladar a la siguiente. Ya nos encontramos. Muchas gracias.